Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En los últimos tiempos muchos están intentando reescribir la historia, reescribir una historia de buenos y malos. Sin embargo, si nos ponemos a analizar cómo fue el pasado de la humanidad, vemos que lo que marca el nacimiento de las mayores civilizaciones que acabaron siendo imperios fue siempre la violencia y la crueldad, desde la antigua Roma, pasando por ejemplo por el Imperio Español, el británico, o los incas o los aztecas. También los indígenas tuvieron imperios. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Historia de la crueldad. Continuamente se está reescribiendo la historia. Y se está escribiendo la historia por un montón de intereses oscuros. Ahora de repente la historia, igual que la sociedad, la dividen en una historia de buenos y una historia de malos. Una historia de unos pueblos que masacraron a otros, o una historia de viles razas que intentaron poner su yugo sobre otras. Y esto no es tan fácil, ni mucho menos, porque por desgracia, la naturaleza humana es mucho más oscura de lo que se imaginan. No se hizo absolutamente ningún imperio a lo largo de la historia repartiendo fresas, helado y caricias. Todos los imperios se hicieron a sangre y fuego, desde el imperio azteca, el imperio español, el imperio mongol, el imperio romano. Y esto lo que nos demuestra es que la historia de la crueldad nos hemos empeñado en reescribirla, pero realmente la violencia es la misma. Eso sí, no podemos hablar de la violencia del siglo XXI igual que la de hace 2000 años, en un tiempo donde o conquistabas o eras conquistado. Y lo peor de esto no es que sea gracias a la bondad de los hombres que de repente ya no se hacen imperios y más o menos estamos en la época de mayor paz de la historia, aunque muchos de ustedes no me crean, sino que esto se lo debemos a un señor que se llamaba Oppenheimer e inventó la bomba atómica. Una bomba en la que las guerras no las gana nadie. Todos los pueblos del mundo han sido tremendamente crueles, pero necesitamos idealizar nuestro pasado para tener también identidad como pueblo. Y esto es entendible, porque levantarse uno por la mañana y darse cuenta de que sus tatarabuelos fueron unos criminales no es nada agradable, aunque en la realidad es muy fácil que esto fuera así. Es una reflexión muy difícil y esta introducción, como siempre ya hace mucho tiempo que no me las escribo, me sale del alma, pero tengo que decirles eso. No debemos mirar al pasado con cortapisas. Hay que verlo tal y como es, entendiendo que todos tenemos una parte oscura en nuestra alma que nos hace tremendamente crueles y violentos. Es bueno conocer la realidad de la historia y la realidad del pasado para que cada uno de nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Es una pena, me gustaría hacer un programa diciendo cómo el amor transformó la historia del mundo. Pero no, más que amor sería sexo y encima bastante sucio. Es mucho más fácil hablarles de la verdad. Y la verdad es que la crueldad y la violencia modificaron y moldearon nuestro pasado y nuestra historia. En un ejercicio, el de hoy, de introspección colectiva, donde tenemos que mirar, como decía hace un segundo atrás, sin cortapisas y sin miedos. Sí, señores, la naturaleza del ser humano es muy oscura y además con un denominador común. Cuanto más poder le des a un ser humano, más cruel y más violento será. Buenas noches, noctámbulos.
Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy con un tema que está, entre comillas, de actualidad, esa manía que tenemos de reescribir la historia, y vamos a ver que en la historia bueno no hubo ninguno. Ya sé que a algunos les puede sorprender, pero vais a comprobar en este programa que es total y absolutamente cierto. Los que os gusta el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Repito, tenéis un canal de YouTube que se llama Oculto tras la sombra. Todas las semanas hay podcasts, hay vídeos. Y ahí tenéis mucho más periodismo de misterio y sus noticias, además. Comentaros que aquí somos una gran familia, la familia del misterio. Nos encanta que opinéis, nos encanta que no estéis de acuerdo con nosotros. Esa es la base de la democracia. Y ya tenemos un numeral en Twitter para que todos podáis opinar. Y ese numeral es Historia Caracol. Repito, el numeral es Historia Caracol. Ahí ponernos vuestras opiniones y vuestros comentarios. Y vamos a hacer un recorrido, un repaso a través de los pueblos más crueles de la historia, que básicamente son los que más han conquistado, ¿vale? Es así de sencillo. A los que os gusten los viajes de autor, que sepáis que ya está en marcha mi viaje de autor a Rumanía en este año, en el mes de junio. Si queréis veniros y daros un paseo por la tierra de los Strigoi y por la medieval Transilvania, donde se conservan algunas de las mejores ciudades medievales del mundo, tenéis toda la información, podéis escribir por WhatsApp, tenéis toda la información en mis redes sociales, Twitter, Facebook y en Instagram, en un post fijado al principio del timeline, ¿vale? Ahí tenéis un número de WhatsApp para los que queráis veniros a este viaje a Rumanía. Una tierra donde en la Edad Media hubo una crueldad absurda gracias a un señor que se llamó Vlad Dracul, que pasó a la historia como el conde Drácula. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestro invitado de excepción de este programa, Edwin Olaya, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que se suman en este momento a la señal en vivo de Caracol Radio, y un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan a través del podcast que siempre estamos publicando, a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy, Juanje, un podcast y un programa de los que a mí particularmente me gusta mucho, un dossier donde vamos a estar hablando, haciendo un recorrido histórico a través de algunas de las culturas más crueles, más imponentes de la historia. Y sobre todo, Juanje, yo creo que lo más interesante de un espacio como este, y quiero dejar la reflexión ahí latente, no solamente para conocer la opinión de Juanje, de Edwin, sino también de todos los oyentes, creo que es interesante analizar cómo bajo nuestra moral y la perspectiva, nuestro pensamiento actual, es muy difícil juzgar sucesos que ocurrieron en el pasado, en la historia. Y yo creo que esta va a ser una revisión muy interesante a través de muchos hechos que marcaron el desarrollo de nuestra civilización. No, y no solo eso, o sea, el tema de esto es que nos han pintado una historia de buenos y malos, como una sociedad de buenos y malos, por culpa de las redes sociales y por culpa de intereses de ciertos políticos. Y eso me parece una estupidez, hacer la historia de buenos y malos. Todos fuimos súper crueles y de eso va el programa de hoy, y por eso tenemos a un psicólogo que es especialista en este tipo de cuestiones. Pero Alejandro Bernal, si te pregunto, si yo te digo, haz un momento ahí, cierra tus ojos y piensa en algo que te parezca muy cruel de una cultura de la antigüedad. Juanje, yo pienso de inmediato en los mexicas, en donde literalmente se utilizaba el canibalismo ritual, la antropofagia ritual, y no solamente con diversos usos, sino ya también como un elemento muy propio de su cultura. Y yo creo que es muy interesante analizar no solamente como los mexicas, sino muchos otros pueblos mesoamericanos antes de la llegada de los españoles tenían este tipo de costumbres muy arraigadas. Así que cuando tú me mencionas eso, se me viene a la mente eso de inmediato. ¿Te imaginas Tenochtitlan y arriba ahí sacrifican? Exactamente. Y luego los tiraban por las escaleras y se los comían.
Exactamente. ¿Vale? Sí, con lo cual yo no sé hasta qué punto sería esto un canibalismo ritual o un canibalismo puro y duramente gastronómico, porque se calcula que sacrificaban más de 50.000 personas al año, Sí. ¿vale? Entonces, bueno, hablaremos de esto con todo lujo de detalle. Ojo con esto, amo México, voy a hablar de Italia, de Grecia, de la antigua Roma, de Grecia, amo todos los países del mundo, he estado en infinidad trabajando. Pero la historia es la que es. Y obvio también hablaremos de la crueldad española en la conquista de América. No penséis que me voy a asustar o me voy a echar para atrás. Obvio, mi tatarabuelo, si es que estuvo en América, no lo sé, no lo conocí, pues también fue una persona bastante cruel. Era un conquistador, obvio, como todos los conquistadores. Pero bueno, el señor que sabe un montón de esto, que ha estado ya varias veces aquí en nuestro podcast y nuestro programa de radio Noche de Misterio, que tiene un canal de YouTube además recomendadísimo, es el psicólogo experto en cuestiones de criminología, el señor Edwin Olaya. Edwin, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Mi estimadísimo Juanje, Alejandro y a todos los oyentes que están a esta hora de la noche conectados con nosotros, un cordial saludo. Como siempre es un gustazo compartir con ustedes, que construyamos, como Juanje ya lo he dicho en varias oportunidades, que construyamos entre todos una mirada un poco más reflexiva, más aterrizada e ir más allá de lo que nos cuentan los libros de historia. Y de hecho, a propósito de lo que decía Alejo hace un momento, creo que este tipo de encuentros serían un interesante modelo de cómo enseñar la historia más allá de puros hechos históricos, fechas, nombres y reinados, y adentrarnos un poco más en la reflexión. Creo que eso nos llevaría un poquito a protegernos de esa repetición incesante de errores, crueldades y polarizaciones. Pero bueno, por ahora esto es lo que tenemos, así que con todo gusto, como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Es que yo creo que esto es una pequeña lección de humildad para todos, ¿vale? Porque que reconozcamos todos los seres humanos que hemos tenido antepasados que eran tremendamente crueles, no es fácil y es normal. Yo no sé cómo son los libros de historia aquí en Colombia, si es que se da historia, que creo que tampoco se da historia mucho y tal. Obvio. Pues en mi época sí. Sí. No sé en la tuya, Juanje, que tú eres más joven, obviamente. No, yo... Lo que pasa en que nuestra época, Edwin, sí, en nuestra época sí se enseñaba. En mi época, mira, te voy a contar una cosa, ¿no? Y cómo me he enfadado con algunos libros de historia. Obvio, en la historia de España, cuando te dan historia en la escuela, pues no te cuentan que los españoles llegamos a América y tal y soltábamos unos perros que eran los salanos y iban comiendo indios, ¿vale? Eso obvio no te lo cuentan. Tienes que idealizar tu pasado, que hasta cierto punto es entendible. Lo que más me enfada, bueno, luego ya uno lee y tal y te das cuenta, bueno, pues que el país al que yo pertenezco durante varios siglos fue un país conquistador y obvio fue muy cruel a la hora de conquistar. Como todos los conquistadores, vamos a hablar de todo. Lo que sí me molestó muchísimo en los libros de historia, ¿vale? Porque eso jamás lo entenderé. Quizás porque todavía tenía demasiado poder la Iglesia Católica en los años en los que yo era muy jovencito en España. Es como me explicaron, como tengo por desgracia esa memoria fotográfica que lo conservo todo en el cerebro cuando me lo leo, cómo me explicaron la historia de Lutero y cómo explicaron el protestantismo, ¿no? De la forma más estúpida y mentirosa del mundo. O sea, jamás dijeron, por ejemplo, que Lutero fue un hombre que fue a Roma y cuando vio la corrupción de Roma y la opulencia de Roma dijo, oye, esto es una barbaridad. Jamás dijeron, por ejemplo, que Lutero el mayor pecado que tuvo y por lo que fue excomulgado es por traducir la Biblia del latín al alemán para que todo el mundo pudiera leer la palabra de Dios. O sea, obviaron todo eso, ¿vale? O que tuvo otro gran pecado que fue enterrar a un niño que se había suicidado, se había quitado la vida. Obviaron todo eso para decir, no, el gran problema es que los luteranos pensaban que el perdón de los pecados estaba en la fe y no sé qué, y, o sea, una serie de estupideces que, pero bueno, o sea, ¿cómo se puede mentir de una forma tan clara? Pero luego lo otro no, lo otro lo entiendo con los años en el sentido de que tienes que idealizar el pasado. Aquí hay un concepto muy claro que define un antropólogo, me imagino que Edwin Olaya sabe quién es, que se llama Desmond Morris. Desmond Morris tiene un libro muy bueno que se llama El Zoo Humano y él tiene el concepto a día de hoy actual de la tribu y la supertribu.
¿vale? Antiguamente eran tribus muy pequeñitas y muy localizadas, y hoy día la tribu es que eres colombiano, alemán, español, o eres del Real Madrid, del Atlético Nacional o de tal, ¿no? Y todas las tribus además siguen una serie de parámetros que son similares, pues tienen un código de conducta, un tal, cosas de las que sentirse orgulloso, y esto es humano, no es reprochable. Que idealicemos nuestro pasado no es reprochable. Lo que yo creo que sí es oscuro es esta manía ahora de hacer una sociedad de buenos y de malos, ¿vale? Y además, obvio, dominado por los dos extremos, y ahora además se han metido en la historia. Ahora han hecho una historia de buenos y de malos, juzgando lo que pasó hace 2000 años o hace 500 años como si estuviera sucediendo ahora mismo, ¿no? Eso es lo grave de todo esto. Y mi primera pregunta, antes de meternos en este repaso de los pueblos, como siempre no va a dar tiempo en la mitad del guión, ¿vale? Pero bueno, otro día. Mi primera pregunta es, Edwin, ¿por qué crees que se está intentando reescribir la historia ahora también entre buenos y malos, como si fuera tan sencillo? Pues mira, si me lo permites, antes de contestarte esa pregunta, que de hecho no es tan sencilla y tiene muchas aristas, yo quisiera contestar tu experiencia con la mía en particular frente a cómo se me impartió historia. Entonces estaba el libro de historia, ciencias sociales o ciencias históricas o lo que fuera. Y cada capítulo tenía un momento histórico. Recuerdo mucho uno con muchos dibujitos y listo. Digamos que creo que eso didácticamente trataba de aligerar el contenido. Pero cuando ya llegábamos a la historia de ciertos europeos que llegaron a estas tierras, ya desde el libro se planteaba, y yo quisiera adicionar dos conceptos: la vilificación y la deificación. Por vilificación se entiende cuando tú observas o percibes una situación o una persona como el más malo de los malos. En ese orden de ideas, los españoles que llegaron acá con todo lo que hicieron, que era exacerbado y eso sí muy descrito en los libros, pues terminaban siendo los malos. Es decir, que el tema de casi que dramaturgia del bueno, del protagonista y el antagonista ya estaba plasmado desde ahí. Mientras que las comunidades indígenas, que claramente hubo un proceso de sometimiento y dominación sobre ellos, se veían deificadas, es decir, como las buenas víctimas. Pero en ninguno de los libros de historia, yo no sé, Alejo, si tú te topaste con alguno en donde sí, en ninguno de los libros de historia que yo tuve la oportunidad de tener en mis manos en mi formación en la secundaria e incluso después, contaba los actos de crueldad que llevaron a cabo los indígenas, que si uno los compara con otras civilizaciones de otros lugares, en cuanto a crueldad, no es que tengan mucho realmente que envidiarle. O sea, por estos lados también una crueldad fuertísima. Claro, algunos tenderán a justificarla diciendo, no, es que llegaron y entonces tocaba responder. Más allá de esa justificación y esa racionalización, malos y buenos han estado en ambos bandos. Y en consecuencia, y aterrizando a tu pregunta, ¿por qué ese afán de reescribir la historia? Primero, a los seres humanos nos encantan las historias. Si no, el fenómeno del storytelling no hubiera pegado tan duro a todo nivel. Entonces, a los seres humanos nos encantan que nos cuenten historias. De hecho, nuestra propia vida es una historia y cuando contamos anécdotas, contamos historias. Y una buena historia, Juanje, Alejo, ustedes que han leído, que han tenido contacto con todo tipo de historias, requiere que haya alguien bueno con quien el escucha se identifique. Y requiere que haya alguien malo con quien el escucha descargue sus emociones y sentimientos más nocivos. Entonces, inicialmente creo que hay un componente atávico en cuanto a categorizar los actos como buenos y malos, pero el problema de fondo, como yo lo veo, es que, o más bien es, ¿qué hay detrás de ese ejercicio de categorización? Hay ideologías,
hay alienaciones, hay un conocimiento real de lo que pasó, o es sencillamente porque sí, porque ajá, y porque me parece bien, y porque no tengo todos los datos, y en consecuencia me vale 5 lo que realmente pasó, y me alío con este y no con el otro. Y eso en esta época ha estado muy exacerbado por la malinformación y desinformación en las redes sociales. En consecuencia, creo que ahí hay una génesis del problema bien complicada, que está haciendo algo, si me lo permiten, que en lo personal me preocupa muchísimo. Para quienes hayan leído el libro de George Orwell, 1984, recordarán, perdónenme, en este momento no recuerdo el nombre del ministerio encargado de manejar la información y los hechos históricos. Y aquí va un pequeño spoiler, para los que no lo hayan leído, y quizás sea una invitación a leer un libro que creo que es fundamental y necesario en esta época y en todas. Y es que en ese ministerio se tomaban los periódicos viejos, se modificaban y se volvían a archivar, de modo que la historia, tal como lo decía Juanje, la estaban contando todo el gobierno que era representado por el Gran Hermano. Dios santo, ya nos hemos triturado el guión, me encanta, va a hablar Alejandro Bernal, yo tengo 1000 cosas que decir, que me he hecho aquí un montón de notas, que serán el siguiente bloque. Y vamos a empezar por el Imperio Persa, las torturas, tal, íbamos persa, griego, romano, bueno, hemos empezado por el final, nos metemos con españoles, el resto conquistadores de América, que muchas veces cuando se escribe esto parece que solamente fue España quien conquistó América, y no, los británicos, los franceses y los portugueses hicieron también lo suyo. Alejandro Bernal. Juanje, rápidamente, antes de culminar este bloque, el ministerio al que hacía referencia Edwin, que desde luego está incluido en esta magnífica obra de 1984 de Orwell, es el Ministerio de la Verdad, de la Paz, de la Abundancia y del Amor, encargado de monitorear la información que se le daba a conocer al pueblo, Juanje. Tío, es que en eso estamos a día de hoy, en 1984, o sea, vamos a ver. Total. Sí, o sea, yo quiero hacer, que quedan 2 minutos, ¿vale? Y tengo que decir muchas cosas. Vamos a ver, quiero hacer una pequeña reflexión. En Estados Unidos, el cine de Hollywood, que parece una tontería lo del cine, pero hasta que se crearon las redes sociales es una de las cosas que más influía en la cultura mundial, hasta que no se hizo una película que fue Bailando con Lobos, en las películas siempre los indios eran malos y los vaqueros y los colonos que llegaban eran buenos. Y entonces los indios llegaban y eran malísimos y tal, y de repente hubo una película que dijo, oye, y vamos a ver las culturas indígenas cómo eran, ¿vale? Y entonces pues resulta que las culturas indígenas tenían cosas, obvio, como cualquier tipo de cultura, que era maravillosa. Entonces, yo creo que hemos pasado de los indios eran malos a Bailando con Lobos, a que ahora al final, por ejemplo, todos los indígenas, de todas las culturas de los indígenas del pasado no se puede hablar. No hablen ni digan nada. Entonces, por ejemplo, yo tuve una anécdota aquí, creo que lo he contado varias veces, cuando fui al lago Guatavita, casi me apedrean por ser español. O sea, directamente éramos unos criminales y yo le dije, bueno, entonces vamos a ver, ¿qué era un mocha? Cuando los muiscas cogían un esclavo y a los 15 años lo metían en una jaula, le tiraban flechas y con cuencos debajo recogían la sangre y hacían rituales, ¿qué es una usaca? Porque los muiscas, cuando iban a hacer sus grandes cabañas ceremoniales, metían un bebé y lo reventaban con un tronco, ¿vale? Para que su espíritu guardara el lugar. Entonces, crear una historia de buenos y malos me parece terrorífico. Creo que estamos en un momento de la historia, gracias a Bailando con Lobos y otras películas, ¿vale? En el sentido de decir, vamos a ver lo que pasó sin que nos dé miedo. Hablemos con los hechos y la verdad encima de la mesa. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Historia Caracol. Hoy hablando de un tema controvertido, polémico, que es la crueldad y la violencia a lo largo de la historia. Como siempre en este programa hemos destrozado el guión. Yo quería empezar por los persas, pero gracias a nuestro gran invitado, Edwin Olaya, hemos arrancado por la conquista de América y vamos a seguir ya con el tema, obviamente. No creo que todo esto, ¿vale?
se ha puesto muy de moda y se ha hablado mucho también en Europa y demás, por el tema de que López Obrador, el presidente de México, dijera que España tenía que pedir perdón por las cosas que hizo en la conquista. Entonces hay gente a los que les sentó mal. A mí me sentó mal, ¿vale? Yo como español me sentó mal porque dije, bueno, pues nosotros pedimos perdón, pero los mexicas deberían de pedirle perdón a los tlaxcaltecas porque se cargaron unos cuantos miles durante algún siglo y de eso no pasa nada. Y los italianos tenían que pedirle perdón al resto de Europa por el Imperio Romano. Y además de esto, los franceses, por ejemplo, tenían que pedir perdón también a España porque conquistaron España en la invasión napoleónica. Y entonces, esto que yo creo, desde mi punto de vista, ¿vale? Sería una especie de perdón infinito en el que todos deberíamos ir los domingos a misa. Yo llevo años sin ir, no soy católico ni cristiano. Entonces, desde mi punto de vista, se hizo con fines partidistas y haciendo una historia de buenos y malos que no estoy de acuerdo en absoluto con eso. Y ahora, si queréis, hablamos de la crueldad española y de la crueldad indígena, sin ningún problema, ¿vale? Edwin Olaya está ahí con el dedo que ni te cuento. Ahí tienes el no, Juanje, yo sé que en teoría yo soy el invitado, pero es que acabo de ver ahora con el numeral el comentario, pero se me perdió, entonces lo voy como a parafrasear, de alguien que decía que detrás de toda esta reescritura de la historia hay intereses económicos. Tú que eres un tipo leído, instruido, viajado, ¿tú crees que puede haber algo detrás de esta reescritura con ese fin de lucro? No, voy a decir mi opinión como si no estuviera en Caracol Radio ahora mismo. Esto lo diseñó un filósofo argentino que se llama Laclau. Laclau, después de la caída del comunismo, ¿vale? Visto que el sistema económico comunista no tenía ningún sentido y había sido un fracaso en todas sus formas, y que los países comunistas a día de hoy, como es el caso de Vietnam o como es el caso de China, tienen una economía capitalista, salvo alguna cosa absurda como Cuba y demás, pero China sí es una gran potencia mundial gracias al capitalismo. Laclau lo que hizo es reinventar la extrema izquierda, ¿vale?, haciendo una sociedad de buenos y malos. Y eso lo pueden leer en sus obras. Entonces dijo, como no tiene sentido ya hablar de capitalismo, comunismo a nivel económico, hablemos a nivel social de la opresión. O sea, yo soy calvo, ya estoy oprimido. Me dices calvo, ya me estás discriminando. A usted le digo que es una mujer, ya la estoy discriminando. A usted le digo que es un hombre, ya lo estoy discriminando. Y entonces, convertir cualquier cosa en una opresión, una discriminación, y utilizar eso. Los oprimidos del mundo están conmigo y tal. Es una estrategia de Laclau, repito, es un filósofo argentino, y es lo que él diseña. Y es el guión que sigue López Obrador, ¿vale? Básicamente, o por ejemplo Pedro Castillo. Pues claro, yo me morí de la risa escuchando un discurso de Pedro Castillo diciendo, porque los incas unificaron el mundo andino hasta que llegaron los españoles y bla, bla, bla. Vale, vamos a ver. ¿Cómo crearon los incas un imperio? Los incas crearon un imperio, pero tú cuando vas de camino a Machu Picchu pasas por un lugar que se llama la Yaguarpampa. La Yaguarpampa significa la pampa sangrienta, donde los incas, Pachacútec, se cargó a los yungas. Y Pachacútec, que no era un gran guerrero, dijo, ahí va, chaval, que me he cargado a los yungas. Espérate, tira para adelante, ¿vale? Y tira para adelante fue que llegó al Imperio Chimú, en la costa, la capital es Chan Chan, estaba haciendo ahí un documental, y los mandó matar a todos. ¿Por qué? Porque hacía como el Imperio Romano. Muy sencillo. Yo te acojo dentro del imperio y no tienes ningún problema. Eso sí, uno de tus dioses tiene que ser el Intipchurin, ¿vale? Que es mi dios también, el Inca. Y luego, pues me tienes que pagar impuestos en grano y demás, y me tienes que dar gente para las obras públicas. X tiempo al año, X personas para hacer los caminos, para labrar los campos y para tal y para todo eso. Si tú eres parte de mi imperio, pues como hacía Roma, oye, pues genial, te di tus derechos, tal, pagas esto y listo. Si no, pues cuenta la historia, o cuenta la leyenda, porque ahí la leyenda pocos chimúes quedaron para contarla,
que en el Huaycaipata, en el lugar del llanto, en el Cuzco, en lo que hoy día es la Plaza de Armas del Cuzco, el desfile de Pachacútec, después de la conquista de los chimúes, los tambores estaban hechos con la piel de la espalda de los hombres y las mujeres iban como prostitutas encadenadas para la tropa. Eso es lo que cuenta la historia. Entonces, claro, obvio los incas hicieron un imperio a sangre y fuego. Obvio los aztecas, que eran los dos únicos grandes imperios que había en América antes de la llegada de los españoles, hicieron un imperio a sangre y fuego. Ya que he hablado de los incas, hablemos de los aztecas, que esto es mucho más heavy, ¿vale? Porque los aztecas, y es muy curioso, el Códice Mendoza, que es donde se refleja toda la historia de los aztecas y todos sus sacrificios humanos y demás, el códice lo escriben indígenas que luego se cristianizan, y mucha gente defendió que era una falacia, hasta que hace pocos años se encontró cerca del Templo Mayor uno de los muros de cráneo que describía el Códice Mendoza. El Códice Mendoza no mentía. Los aztecas tenían 18 fiestas al año. Una de ellas, la del dios Tlaloc, solamente se podían sacrificar menores de 1 año, el dios de la lluvia. Y se calcula que en Tenochtitlan sacrificaban a unas 50.000 personas al año. Obvio, todos esclavos y de los pueblos de alrededor. Acabo y le di paso a Alejandro Bernal, que este debate nos hemos triturado el guión, pero está muy divertido, ¿vale? ¿Por eso los españoles éramos buenos? No. Los españoles llegaron aquí y lo único que vieron fue plata. Cristóbal Colón quiso esclavizar a los indios, les hacía incluso a los niños que eran menores de 14 años, tenían que llevar todos los meses X polvo de oro y si no se los cargaba. O sea, no, los españoles no éramos buenos, pero para nada. O sea, llegaron a sangre y fuego. Y es más, fueron especialmente crueles porque como venían muy pocos y había muchísimos indígenas, tenían que aprovechar el factor crueldad, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, pues el tema de los alanos, ¿no? Hay un perro, por ejemplo, el alano español. ¿Cómo defino un alano español? La raza no desapareció porque un señor en Castilla-León, en una región, guardó unos pocos perros, ¿vale? Si no, hubiera desaparecido. El alano es una especie de mastín mezclado con pitbull, ¿vale? Tú a eso le pones placas de cuero con cuchillas, porque claro, el problema que tenían los españoles es que en la selva el caballo y la armadura no era operativa, mientras que si ibas a pie con perros, pues claro, pues con perros que era muy difícil de acabar con ellos por la armadura, y luego porque eran tremendamente fieros y crueles, pues sí, hacían auténticas barbaridades. Y si queréis os puedo contar detalles también de la historia de la conquista, por ejemplo, más que de la de Tenochtitlan, que eso fue una batalla más de igual a igual. Eso sí, que Cortés conquistó Tenochtitlan pues el apoyo de los tlaxcaltecas, ¿eh? No es que fuera Cortés solo. En cambio Pizarro sí. Pizarro fue muy listo y más malo, pero malo. O sea, fue muy listo y muy cruel. Por eso conquistó con 200 hombres un imperio. Que eso otro día podíamos hacer un programa sobre conquistadores. Pero esa es la realidad. Esa es la verdad de la crueldad humana. Y efectivamente los españoles esclavizaron a los indios y los hacían trabajar y los hacían sacar oro y los utilizaban para sus minas como la de Potosí y trajeron esclavos de África para seguir sacando la plata de las minas. Ahora, eso sí, cuando se habla de genocidio, que esto es un poco complejo, sí quiero decir una cosa, ¿vale? Genocidio es lo que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Voy a matar a todos los judíos. Eso es un genocidio. Genocidio es lo que se hizo con la Unión Patriótica, un partido político aquí en Colombia. Los voy a matar a todos, punto pelota. En cambio, los españoles no hicieron genocidio. Y ese es mi punto de vista. El vuestro me lo decís ahora, Edwin, Alejandro, porque genocidio es decir, voy a acabar con todos los indios. No hubiera pasado que los españoles se mezclaron con las indígenas. Los españoles se mezclaron con las indígenas, más del 90% de la población murió por el choque bacteriológico, y aunque los españoles fueron tremendamente crueles, pero sí se mezclaron con las indígenas. ¿Cuál es la mezcla étnica que hay en Estados Unidos? Cero patatero, y los últimos exterminios indígenas fueron en el siglo XIX.
¿vale? O sea, son los ingleses unos santos, buenas personas que llegaron a Estados Unidos, crearon una gran nación pensando en los indígenas y tal. No. Es más, los británicos son tan racistas. A ver si adivina esta pregunta Edwin Olaya. ¿Sabes cuándo los aborígenes australianos dejaron de ser parte de la fauna y flora del país? Dime el año. No, señor. 1962. Wow. 1962 dejaron de ser parte de la fauna y flora del país. No en el siglo XIV ni en el XVIII, no. 1962. Esa es la realidad del mundo. ¿Vale? Y por eso me decidí a hacer un programa como este, aunque sé que me van a caer insultos, ni te cuento. Pero esa es la verdad. Nos están metiendo en historia de buenos y malos que desde mi punto de vista es ridícula. Y ahora sí, pues ahora, como ahora los indígenas americanos son buenos, crean Pocahontas. Entonces crean Pocahontas y llega allí, se enamoran y bla, bla. Pero no, somos todos igual de crueles. Y además, ¿sabes lo peor que he aprendido como reportero? Los 10 años que trabajé en más de 30 países. ¿Sabes lo que no soporta el ser humano? Lo diferente. Lo viví en Oriente Medio. Tú eres druso, yo maronita, a matarnos. Tú eres sunnita, yo chiita, a matarnos. Y todo es así. O sea, por desgracia, somos así. Ahí tenéis el micro, que no sé ni quién ha levantado la mano. A hablar como queráis. Juanje, yo creo que para bien o para mal, tal y como tú lo mencionabas, todos los imperios, los grandes pueblos que han sido conquistadores se han impuesto a sangre y fuego. Creo que es una triste realidad de nuestra especie, pero sobre lo que decías, Juanje, sobre este tipo de sacrificios y demás, yo les quiero compartir rápidamente una crónica de Fray Francisco de Aguilar. Contextualizo rápidamente quién era este señor. Era un soldado que estuvo con Hernán Cortés realizando la conquista, Juanje, allá en México. Y ocurrió un hecho que también recopilan los historiadores, la noche triste. Los mexicas básicamente machacan a Cortés. Cortés tiene que huir rápidamente, pues para evitar ser víctima de lo que ocurrió en esta batalla con estos aborígenes del lugar. Y pasa algo muy curioso, Juanje, y esto lo documenta Fray Francisco de Aguilar. Este soldado posteriormente se volvió un clérigo y lo recoge en un libro que se llama La relación breve de la conquista de la Nueva España. Y él nos dice cómo varios soldados españoles que fueron tomados como prisioneros por parte de los aborígenes viven lo siguiente. Se los voy a leer literalmente, es muy corto. Con unos navajones de pedernal les aserraban por los pechos y les sacaban los corazones bullendo, y se los ofrecían a los ídolos que allí presentes tenían, y los cuerpos dábanles con los pies por las gradas abajo, y estaban aguardando abajo otros indios carniceros, que les cortaban brazos y pies y las caras desollaban, y los adobaron después como cuero de guantes, y con barbas les guardaban para hacer fiestas con ellas cuando hacían borracheras, y se comían las carnes con chilmole, y de esta manera ultimaron a todos los demás, y les comieron las piernas y los brazos, y los corazones y sangre ofrecían a sus ídolos. Como dicho tengo, y los cuerpos, que eran barrigas y tripas, les echaban a los grandes felinos y culebras que tenían en la casa de las alimañas. Les repito, una crónica de lo que observó un soldado que iba con Hernán Cortés, que tuvo que escapar, en este caso, de una batalla muy cruenta en donde los aborígenes de este lugar de México, Juanje, tomaron a unos soldados españoles como prisioneros. Y la crueldad, ¿vale?, era una forma de defenderse. El que los indígenas aztecas en Tenochtitlan hiciera eso le iba a dar mucho pánico a los españoles a la hora de atacar. Y los españoles hacían las mismas barbaridades. Eso sí, hablamos de 1492, cuando llega Colón y la conquista de América, siglo XVI, donde todos los países conquistaban o eran conquistados. Es que a la gente se le olvida que la última guerra colonial de la historia fue la guerra de Vietnam, hace 4 días. La antigua Indochina. Efectivamente, cuando se rebelan los vietnamitas con Ho Chi Minh, porque están hartos de los franceses, luego de los gringos, y se lía la que se lía. Entonces, claro, hasta hace 4 días no estaba tan mal visto de no. Vamos a darle a esta gente civilización y cultura, porque ellos por sí solos no pueden hacer nada. ¿Queréis hablar de genocidios olvidados? Hablemos del de Filipinas. Un día podemos hacer, creo que hicimos un programa ya pero no sé si hablamos del genocidio filipino. Más de 1,5 millones de muertos, me dice Alejandro Bernal que no, más de 1,5 millones de muertos,
Igual, donde hay a un general norteamericano, si era general o coronel, no recuerdo el nombre ahora mismo, se le condenó porque llegaba a los poblados y mandaba asesinar a todos los niños mayores de 10 años, porque podían entrar en la guerrilla filipina. Pero a ese señor se le condenó simplemente a que le quitaron los galones y lo mandaron a su casa, no es que fuera a la cárcel, ni le quitaran el sueldo, ni nada de eso, nada. Entonces, se nos olvida que todos hemos sido tremendamente crueles, ¿vale? Vamos, yo creo que por cerrar un poco esto de la conquista de América, ¿vale? Y yo conto esta anécdota muchas veces, ¿no? Lo que me pasó en el Guatavita o la última vez que estuve en el Museo del Oro, que allí a gritos con un guía, ¿no? Porque mi pecado fue que entré a la sala esta que se cierra y suena una musiquita y hay muchos objetos de oro, y entonces dijo, no, arrodillaros y hagamos un ritual para que nuestras manos se eleve la sombra. Y entonces iba con 2 personas más, con 3 personas más, iba una chica de 18 años, europeos, y nosotros nos apartamos y bueno, pues no hicimos el ritual. Entonces al salir me dice el tipo que, oye, que no hemos colaborado y que no sé qué y que tacatá. Y yo dije, bueno, es que tengo que me digan en la puerta que tengo que hacer un ritual y si me apetece lo hago y si no, no entro, ¿no? Pero esto que una discusión absurda y tal por este rollo, o sea, entonces están creando los políticos una confrontación ahora social que me parece estúpida, pero que ellos le sacan intereses partidistas. Edwin Olaya. Juanje, es que, bueno, primero debo decir que esa anécdota que nos compartes me parece lo más extraño del mundo, sobre todo por el contexto, ¿no? Pero más allá de eso, creo que fue un ejemplo en pequeño de un factor que ha marcado mucho este tipo de actos de crueldad, de ejercicios de dominación, de creación de imperios, de supertribus. Y es que al ser humano, yo diría que casi que por naturaleza, nos cuesta aceptar la diferencia. Entonces, cuando yo no logro aceptar esa diferencia, cuando yo no la logro interiorizar, tolerar siquiera, entonces ese que es diferente, ya sea por su acento, por su color de piel, por sus no sé, creencias religiosas, culturales, etcétera, yo termino convirtiéndolo en mi enemigo. ¿Por qué? Porque de alguna manera es una amenaza a mi estilo de vida, a mis creencias, a mis normas sociales, y eso me lleva a convertirlo en una amenaza para aquellos con los que yo sí me asocio, es decir, con los que son iguales a mí. Y eso en algunos puntos ha marcado precisamente el movimiento del genocidio, porque de acuerdo con lo que dice Juan Jesús, genocidio no es matar a muchas personas y que esas personas además pertenezcan a un grupo social particular, sino que detrás el motor, la gasolina prácticamente, la motivación detrás de ese exterminio sistemático tiene que ver con razones políticas, con razones incluso religiosas, que en algún punto podría verse en algunos momentos también de la historia, incluso actuales, y también por motivos raciales y otros, ¿sí? Es decir, este tipo de motivaciones son las que impulsan. Y creo que lo que pasó tristemente en esta experiencia que tuviste en el museo es en chiquito el proceso de cómo se puede satanizar al otro, rechazándolo, discriminándolo y ejerciendo de manera muy sutil, en este caso y por el contexto, la violencia psicológica, que no era tan usual en estos contextos de los que estamos hablando, en estos momentos históricos. Claramente lo que primaba era esa violencia física, material, instrumental incluso, a través de la cual se pretendía también enviarle un mensaje al otro de advertencia, de prevención, de dominio y poder. No, es que yo soy una persona, por ejemplo, que no sé, yo no creo en la frontera, ¿vale? Y yo soy emigrante aquí e intento poner un granito de arena para que este país sea mejor, igual que hay 400.000 colombianos en España, ¿no?
Entonces me hizo mucha gracia porque otra colaboradora del programa, no sé si Edwin la conoce, Mado Martínez, cuando fue al Guatavita fue peor todavía, ¿vale? O sea, los españoles asesinos, criminales y no sé qué. Es más, Juanje, ella nos comentó aquí en Caracol, y perdóname por interrumpirte, que le tocó hacerse la muda. O sea, no hablar para que no detectaran el acento. No es que se hiciera la muda. Lo que pasa que es que por ahorrarse la entrada y pasar como colombiana, iba con una amiga colombiana, le dijo, no, estás que es muda. Nunca supieron que era española y soltaron una cantidad de improperios absurdos. Entonces es triste que los lugares arqueológicos de Colombia, sobre todo lo del Museo del Oro, ¿no? Eso me pareció muy, muy heavy porque además iba con una niña de 18 años, ¿no? O sea, es como que, o sea, a ver, señores, o sea, nadie está obligado aquí a hacer ningún tipo de ritual, venimos a ver el museo, que me parece una maravilla y a todo el mundo se lo recomiendo, pero hombre, tienes que respetar a los demás como los demás te respetan a ti. Vale, entonces, bueno, pero es lo que hay en la sociedad, ¿no? O sea, esto ahora mismo de derribar todas las estatuas de los conquistadores, que a mí me parece bien que las quiten, pero porque van 4 y se lían a pedras y la tiran con una cuerda, pues porque sí, no me parece bien. Me parece bien que se reescriba la historia, ¿vale? Pero con sensatez, ¿no? O sea, no de esta forma de buenos y malos y creando unos odios que son realmente absurdos, ¿vale? Porque luego te das cuenta que, bueno, pues a nivel estatal pues todo funciona bien y hay un montón de leyes, por ejemplo, para la gente que vivimos fuera de España, aquí en Colombia, y para los colombianos que viven en España, que nos favorecen y demás, y espero que ese tipo de concordia nunca acabe. Pero en cambio, por intereses partidistas, pues se reescribe esto, ¿vale? Entonces, creo que el programa este básicamente lo hice para eso. Bueno, ya el guión lo hemos medio triturado, ¿no? O sea, tenía como 8 temas y no va a dar tiempo a hacer ni 3. Pero es que este debate me parece súper chévere, ¿vale? En el sentido de decir, a ver, tío, que ni tú por ser indígena ni yo por ser español somos mejores personas. Tú como indígena puedes ser una persona nefasta y yo como español puedo ser una persona nefasta. Tu bandera no te hace mejor persona. Te hace mejor persona lo que eres. Eso es lo que creo. Os habéis quedado como súper callados, tío. En fin. No. Lo que pasa es que yo en lo personal, y esto pues estaba justamente tomando algunas notas de lo que decías, pero esto definitivamente nos está llevando a un plano más profundo en cuanto a el lastre del pasado. Cómo seguimos cargando, cómo reescribimos la historia, la reinterpretamos, lo cual creo que es un ejercicio interesante, pero la seguimos convirtiendo en un lastre para seguir polarizando, para seguir buscando y encontrando villanos en la historia. Y eso claramente habla, primero, de una dificultad para vivir en el presente realmente, y segundo, de, no sé, tal vez de pensar sanamente en convivir con el otro. ¿Sí? En construir una sociedad más sana, entendiendo, ahí sí como dice la canción, no me pregunten de quién es, porque no sé y no me interesa, lo que pasó, ya, pero es como ese que se aferra al trauma para decir, me hicieron esto o lo otro, y eso imposibilita ver al futuro con esperanza, y en este tema social, pues peor aún. No, hombre, y todos los años llega el día 12 de octubre y madre mía la que se lía, ¿vale? Eso ya es un tema además que no hay forma de echarlo para atrás, ¿vale? Pero bueno, muchos políticos lo han impulsado. Desde mi punto de vista, muchos políticos lo han impulsado simple y sencillamente porque les interesa, pero obviando la historia real de las cosas. Y eso sí me parece triste. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Historia Caracol. Aquí batiendo récord del mundo, destrozando guiones. Empezamos por el final, que era la conquista de América. Oye, y otro día podíamos hacer un programa de la historia de la crueldad en el siglo XX. Que esa,
finales del 19, principios del 20. Y esa también lo podíamos llegar a flipar, pero en colores. Y ese pero en fin. guión tampoco se seguirá, Juan Jesús. No, lo trituraremos exactamente igual. Pero bueno, creo que fue una conversación muy natural, pues porque realmente lo que se está hablando continuamente en redes sociales es esto, ¿no? Después de los comentarios de López Obrador, del tema de España y tal. Ya para cerrarlo, ¿vale? Que lo quiero cerrar. Quería comentar un tema, ¿no? O sea, lo que he dicho de que bueno, pues yo no creo en la frontera, ¿no? Mi novia es colombiana, mi exmujer es colombiana y bueno, creo simplemente que se está creando un odio sin venir a cuento, ¿vale? Y una cosa que el otro día pues, comentaba, por ejemplo, ¿no? Con mi novia charlando un rato, ¿no? Que mucha gente dice, no, pues es que España es un país rico, España creo que ahora mismo la 15ª economía del mundo, España es un país rico por todo lo que robaron en América Latina. España en los años 40 era un país pobre, no, miserable, pero total y absolutamente miserable, que se industrializó, que fue creciendo y que luego ha tenido momentos de boom económico como en los años 90 y demás. Pero realmente el construir un país no depende del oro que se robó hace 500 años. ¿Sabéis que ahora mismo en 10 años se saca más oro de América que el que sacaron los españoles en 2 siglos? No sé si tenías ese dato. Sí, por Anglo-Gol y otras mineras, sí, se saca más oro en 10 años ahora mismo que en los 300 años que España estuvo en América Latina. Y creo que esto sirve como reflexión para la sociedad, ¿no? Si se saca más oro aquí a día de hoy que el que sacaron los españoles en 300 años, ¿por qué este continente va económicamente tan mal? Creo que es una reflexión, ¿no? No es echarle la culpa a lo que pasó hace 500 años de la situación actual. Los países latinoamericanos llevan 200 años de independencia. O sea, yo creo que ya depende de cada uno, ¿no? Estamos en una demagogia continua de no, es que llegan los países del primer mundo y sacan las materias primas. Efectivamente, compran las materias primas a países en América Latina o a países africanos que las tienen, como el litio, pero ¿hay alguna ley que impida a un país africano o a un país latinoamericano hacer baterías de litio? No, es un proceso de industrialización que nunca se dio acá, ¿vale? Y entonces esto se utiliza también, lo de que se venden las materias primas y demás, para aumentar el odio, y me parece una cosa también muy, muy absurda, ¿vale? Ya veréis la de insultos que me van a caer por esto. Pero es que es cierto. O sea, el tema de la riqueza o la pobreza de este continente no está marcado por lo que pasó hace 500 años, sino por la actuación política de los líderes sociales, ¿vale? Desde los 200 años de independencia hasta acá. Es que siempre es más fácil achacarle lo malo al que supuestamente es malo. Entonces es un proceso de economía conductual, casi que de pereza neuronal, hacer esa asociación, esas atribuciones, que de hecho las hacemos a diario. Desde la criminología, por ejemplo, escuchándote, recordaba, hay una teoría que se llama de etiquetamiento social, y se refiere a que supuestamente si yo a un grupo social le atribuyo unas características quizás nocivas, quizás violentas, en teoría el grupo debería comportarse de esa manera, casi que lo estoy obligando por la forma en que lo percibo a comportarse de esa manera. Solo que en esto que tú estabas comentando y que es casi que transversal a todo lo que hemos venido hablando, independientemente de si es ahora, si es litio, si es oro, si son los indígenas, si eran españoles o persas o etc, 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 es cómo terminamos aceptando etiquetas para darle un sentido distorsionado a la realidad. Y ahí sí, como me voy a robar la frase del meme, ¿no? Caperucita siempre será la buena. No, mentiras, el lobo siempre será el malo si quien cuenta la historia es Caperucita. Es exactamente lo mismo.
Entonces, de ahí, con mayor razón, hacer un pequeño llamado a tener un poquito de pensamiento crítico, de criterio con lo que consumimos, con lo que incluso todavía existe en nuestros libros de historia y demás, y pensar qué tan cierto, qué tan aterrizado a los hechos es lo que nos cuentan los libros, las publicaciones en internet, que esas también abundan y no siempre provocan o intentan provocar la mejor reacción, sino lo que tú dices, Juanje, exacerbar el odio al otro, exacerbar la diferencia y obviamente satanizar al otro mientras el rol de bueno queda con los locales, y no es así. Pero ya lo dijo Joseph Goebbels, el creador de la propaganda nazi: crea un enemigo y une a tu pueblo. Y ellos, sus enemigos, fueron los judíos. Ya. Exactamente. De hecho, aquí una cuñita, porque mencionaste a un autor que yo admiro infinidad, y gracias por mencionarlo. Desmond Morris, en este maravilloso libro que tú citaste hace un momento del Zoo. Que me habías asustado, pensaba que tu autor era Joseph Goebbels, tío. No, por favor. Que me daba un infarto. No, me gusta generar el misterio, pero pues tampoco. O sea, estamos en noches de misterio, pero pues no, me refiero a que por tu parte Goebbels lo mencionó, pero ese es un principio natural de las organizaciones en ciertas especies, incluida la especie humana desde su etapa más primaria. Ubica al diferente, conviértelo en tu enemigo y generarás la unión en tu propia tribu. Es un principio básico de la propia naturaleza llevado por Goebbels a otro nivel. Pero bueno, esa es otra historia, como tú sueles decir, eso es para otro programa. Eso da para otro programa. Pero en fin, creo que ha sido muy sensato lo que hemos hecho y nos salió del alma, ¿no? O sea, arrancar por la polémica, por lo que está de actualidad, y ahora meternos un poquito más en la historia. Porque si lo que hacían los aztecas os parece cruel, si lo que hacían los españoles os parece cruel, si lo que hacían los incas o los muiscas os parece cruel, y esto ya no sé si roza lo patológico, ¿vale? Porque hay formas de cargarte a otro ser humano, pero esto es una auténtica bestialidad. En el Imperio Persa, que eran unos tíos muy simpáticos, ¿vale? Crearon un tipo de tortura y pena de muerte a la vez que se llamaba el escafismo. El escafismo es que a ti te metían en medio de dos barcas o de dos cajones de madera, te sacaban por fuera los pies, las manos y la cabeza, te las untaban con miel y leche, te daban a comer algo que estuviera realmente mal para que tuvieras diarrea, y dentro del cajón todo lo que hubiera fuera popó humano, y entonces empezaban a llegar muchísimos insectos, moscas, mosquitos, y empezaban a dejar larvas dentro de ti. De forma de que, pues estas larvas lo que hacían era ir comiéndote por dentro. Hay un texto de un filósofo, de un cronista y filósofo griego, que era Plutarco, que comenta cómo se le hace esta tortura a Mitridates. El texto es como para caerte para atrás, porque este señor, metido dentro de esos dos cajones, además lo iban hidratando a la fuerza. Si no quería beber agua, le pinchaban los ojos y tenía que beber agua para que aguantara más. Y dentro de ese cajón, pudriéndose por dentro vivo, aguantó 17 días. Entonces, la pregunta es para el señor Edwin Olaya, que es psicólogo. Esa crueldad y ese refinamiento en el mal, en un espectáculo público, porque me imagino además allí los niños comiendo crispetas, básicamente, mientras este señor agonizaba y el olor a podredumbre llegaba a cientos de metros. ¿Cómo es posible justificar esto en una sociedad? Porque todavía, pues los aztecas pues te cogían allí, te partían el esternón, te sacaban el corazón y ala, todo el mundo a comer allí debajo de la pirámide. Pero macho, esto que hacían los persas, esta tortura, el escafismo,
¿Esto es que se le ocurre a un psicópata y luego el resto de la sociedad le parece divertido? ¿O cómo se explica esto, Edwin? Uy, esa pregunta tiene tanto de largo como de ancho. De hecho, yo me encontré con la historia del escafismo en diciembre leyendo, no me acuerdo ni siquiera qué estaba leyendo, pero me la encontré y efectivamente me hubiera encantado que los oyentes hubieran visto la expresión, las caras, las múltiples expresiones faciales de asco eh, de Alejandro, porque realmente, y eso que fuiste bastante moderado con la descripción, mi estimado Juan Jesús, ¿sí? O sea, eso Sí. tenía unos niveles muy brutales que a esta hora pues tampoco vamos a detallar, ¿sí? Fíjense cómo apreciamos su salud intestinal. El asunto es el siguiente. Hace muchos años, cuando yo estaba a cargo de una clase, era técnicas de entrevista, básicamente, pero al inicio de la clase yo hablaba sobre las famosas torturas y desde la antigüedad y llegábamos a las técnicas avanzadas de interrogatorio de la CIA y demás. Para decir todo eso, no aplica, pilas, ¿sí? O sea, hoy en día se hace de otra manera y mejor. Pero algo que reflexionábamos con los grupos era sobre precisamente esos procedimientos, ¿sí? Recogíamos algunos de la Inquisición, otros de otros lugares, y la conclusión a la que llegábamos, y la comparto con todos ustedes, es que las torturas, el motor de la tortura ni siquiera es el odio. ¿Mm? Para mí, el motor de la tortura es la imaginación. Y los humanos somos la punta del iceberg de la imaginación. ¿Mm? Por lo tanto, creo que detrás de una ideología, de una creencia religiosa, de cierto esquema moral, esa sería, digamos, una primera línea de cómo esa imaginación para causar daño sirve para enviar un mensaje, para transmitirle a otros la sensación de miedo y de miren lo que puede pasar de extremo con ustedes ante un comportamiento opuesto o lo que sea, o por el mero hecho de ser diferente. Pero de fondo, a propósito de lo que decía Juanje, de si esto lo hace un psicópata o no, digamos que sí puede pasar, pero es que la imaginación para la maldad en el ser humano tiene unos alcances que ni siquiera se necesitaría ser un psicópata, un sádico tal vez, es decir, disfrutar de ese daño, de ese sufrimiento del otro, sería suficiente en su psique para poder ejecutar este tipo de torturas o de actos. Y cuando hablo de imaginación, ya con esto como para redondear, cuando hablo de imaginación, es triste pensar que podemos ser tan creativos para dañar al otro, ¿m? Para encontrar formas tan novedosas de destruir al otro y no nos enfocamos en ser creativos para ayudar a los otros. Eso nos cuesta más construir que destruir. Cuando escucho a un psicólogo como Edwin Olaya, experto en estos temas criminales, narrando esto, la verdad que me aterra lo oscura que puede llegar a ser el alma humana, ¿no? O sea, porque, Dios santo, torturar de esa forma. Y pensamos además que esto es una cosa que se hacía hace milenios y que ya pasó la historia, pero ni muchísimo menos. La famosa tortura china de los 1000 cortes, en la que van cortando poquito a poco un ser humano en puntos no vitales. Le cortaban, por ejemplo, incluso los párpados para que viera lo que estuviera pasando. Eso es algo que se hizo hasta principios del siglo XX. O sea, es una auténtica bestialidad. Y se hacía en plaza pública, ¿eh? No era una cosa escondida ni nada. Entonces es como, cuando escucho a Edwin contar esto, es como, no sé, como que hubiera una especie de crueldad ahí atávica en nosotros, inmemorial, que lleva con nosotros desde que el hombre es hombre, y ahora
creo que gracias a este mundo más moderno en el que tenemos televisión y otras cosas, que bueno, la televisión hasta qué punto es buena o mala sería para hacer otro programa, pero sí es cierto que hay, digamos, como si una cierta base al menos de un mínimo de respeto de derechos humanos que ha hecho que haya pasado a la historia pues torturas tan crueles como esta que hemos definido ahora, os hemos narrado, que es el escafismo. Alejandro Bernal. Conociendo la opinión desde el punto de vista de la psicología de Edwin, y es que hay que tener en cuenta que era un contexto en donde para estos pueblos era invadir o ser invadido, ser victimario o ser víctima, en un contexto donde prácticamente los derechos tal y como los conocemos hoy en día no estaban establecidos. Eso es algo relativamente moderno. Edwin, ¿cómo ves tú esa dinámica de esos pueblos? ¿Era necesario hacer ese tipo de actos para sobrevivir en ese contexto? Pues tú lo has dicho. Primero, esto ocurrió en un contexto temporal, geográfico particular, y muy seguramente ellos en su razonamiento particular consideraron que esas medidas y otras de las que obviamente, como dijo Juan G., podríamos hacer otro programa, consideraron que eran las necesarias y las, abro comillas, prudentes y convenientes para los fines territoriales de dominación, de humillación, de colonización y toda la acción que ustedes quieran. Entonces, digamos que bajo ese contexto era lo único que se podía hacer, ¿sí? Sin embargo, retomando lo que decía Juan G. hace un momento con respecto a esa especie de crueldad atávica, no podemos desconocer que somos mamíferos. Es decir, yo sé que muchos nos quisiéramos realmente creer en el pináculo de la evolución, pero pues, realmente evolucionados somos muy poquito. La corteza que nos hace más lógicos, hablando neurológicamente, es bastante reciente, es muy novedosa y de hecho a diario nos comportamos más como animales que como seres racionales. Por lo tanto, ese atavismo nos va a seguir acompañando. Lo único es que en nuestro caso, ese contexto ya no tan primitivo, sino tecnológico, hace que estas crueldades, que estas formas de agredir al otro adquieran y muy seguramente adquirirán otro tipo de manifestaciones. Y a propósito de todo esto es que llegan las leyes a tratar de regular a este hato de animales denominado especie humana. Sí, o sea, vamos a ver, de lo que estamos hablando básicamente es eso, que hay gente a la que le cuesta creerlo, y creo que lo he comentado ya en el programa, que estamos en el momento de menor violencia de la historia a nivel social. Y alguno me dirá, pero Juan, que está loco, Dios mío, lo mal que estamos y todo esto, pero con mucha diferencia. Si echamos mano de la historia, es el momento de menor violencia. O sea, vamos a ver, ¿no? Hemos puesto una tortura muy extrema como ejemplo. Faltan, creo que son como 5 minutitos para acabar este bloque, no quiero enrollarme mucho, pero vamos a ver. Y era el siguiente tema del que quería hablar. El Imperio Romano. Roma fue, entre comillas, la cultura y fue la civilización, entre comillas. Y lo más heavy de esto es que dentro del Imperio Romano se vivía la famosa Pax Romana. La famosa Pax Romana es, dentro del imperio, ningún pueblo, ninguna tribu ataca a otra tribu. Ahora, los señores romanos llegaban al fin de semana y allí en el circo le echaban los leones a un señor para que se lo comieran y se divertían viendo eso. Los juegos romanos no son como se ven en las películas, ¿vale? O sea, una de las pruebas que tenían los gladiadores era unos guantes de pinchos de hierro y se reventaban con eso delante de la gente. Había abusos sexuales, incluso a menores, dentro del circo romano, que eran públicos y se hacían para reírse. Ay, mira cómo se está comiendo al niño. O sea, y eso era lo más civilizado hace 2000 años. Flipa. O sea, que sí, que luego, porque podemos hacer el cuento que hicimos al principio del programa, ¿no? O sea, el cuento que nos han contado de
En América todas las tribus indígenas eran buenísimas y tal, llegaron los españoles malísimos, pero si es que si nos vamos al tiempo de Roma es igual. Los romanos eran malísimos, pero el resto de tribus que había en la zona, vamos, ninguno era un santo, o sea, todos eran la misma vaina. Bueno, los celtas, por ejemplo, los celtas en Francia hacían una fiesta anual que llenaban un hombre de paja y palo con esclavos vivos y lo quemaban. Hay crónicas de la Galia donde aparece este ritual celta en los franceses. Entonces, claro, o sea, es que esto, no sé ni cómo definirlo. Alejandro Bernal creo que tenía algunos datos sobre la crueldad del Imperio Romano. Juanje, y esto es muy interesante porque fue documentado por historiadores romanos como Suetonio, Tácito o Dion Casio. Y hay un concepto muy importante para entender la violencia en el contexto de la cultura del Imperio Romano, y es que para ellos la violencia era la piedra de toque del orden civilizado. La violencia tenía dos funciones muy claras. Por un lado, disuadir a ciertas personas que intentaran estar en contra de las leyes romanas, y ejemplarizar a todos aquellos que intentaran también transgredir todo este tipo de normas. Y en ese contexto, Juanje, de acuerdo a estos historiadores romanos e historiadores que recientemente han estado analizando estas dinámicas que se producían en la antigua Roma, quizás una de las acciones, o más bien de las ejecuciones más recordadas por parte de los romanos y que tiene que ver con esta violencia que era prácticamente casi que una ceremonia pública muy humillante, era la crucifixión. Y hay que tener en cuenta que en el contexto de la antigua Roma, la crucifixión era la ejecución más humillante para ellos. La persona que era sometida a esta forma de ejecución literalmente era lo más bajo de la sociedad, era lo más denigrante a lo cual se le podía someter a una persona de acuerdo a los preceptos de las leyes romanas. Bueno, aquí quiero decir una cosa, la crucifixión no es como se ve en las películas, ¿eh? En la crucifixión te clavaban 2 clavos en las muñecas, no en las palmas de las manos, y hay diferentes pruebas arqueológicas que ahora parece que indican más que los pies de la persona que estaba siendo ejecutada no se ponían delante, sino se ponían en los laterales del tablón y los clavaban por los tobillos. Y claro, una muerte por crucifixión dura unas 24 horas. Cuidado con esto. Alejandro Bernal, creo que nos quedan 30 segundos. Y hay otro elemento muy importante para entenderlo dentro del contexto romano, Juanje, Edwin y queridos oyentes, la violencia sexual, cómo era de preeminente en ese contexto en Roma. Y es que hay que tener en cuenta que la violación o un acceso carnal violento en el contexto romano era no solamente una agresión de esta índole, sino era casi que una afrenta de familia. Si una persona de origen patricio, de una posición social acomodada, prestante, ¿por qué no decirlo, que hacía parte de las élites romanas, si sufría, era víctima de este tipo de actos, se consideraba una real afrenta? Había mujeres que incluso, como Lucrecia en el contexto romano, que tras haber sido violada por los primeros reyes de Roma, decidió quitarse la vida por esa humillación que suponía para ella haber sido víctima de este tipo de vejámenes. Juanje. Y luego le vamos a preguntar a Edwin por el santo, entre comillas, de Tiberio y las cosas que hizo como emperador de Roma. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Historia Caracol. Voy haciendo un ejercicio de humildad para ver hasta qué punto hemos sido crueles los seres humanos. Y antes de terminar el último bloque, estábamos hablando de la crueldad en Roma, el primer gran imperio occidental que hubo en la antigüedad, y con una crueldad absurda. Pero no solo eso, sino que lo que creo que le llama la atención a todo el mundo, y es de lo que le quiero preguntar a Edwin Olaya, es por la depravación famosa de algunos personajes de Roma. En concreto hubo uno, Tiberio, un emperador, Tiberio, que se llegó a hacer dentro de la isla de Capri, todo un palacio solo para tener, digamos, sus caprichos sexuales. Hasta tal punto llegó esta locura que tenía una piscina en la que metía menores de edad,
niños pequeñitos y le encantaba que le mamaran los pechos, otras cosas que no voy a decir, y aquello incluso fue un escándalo dentro de Roma, pero yo creo que Roma nos pone encima de la mesa por primera vez, bueno, no por primera vez en la historia, porque pasó antes, obvio, pero de una forma más clara, que cuando alguien tiene mucho poder, es fácil que sus debilidades mentales y sus patologías mentales lleguen a un extremo absurdo, porque no hay nadie capaz de corregirlo, ¿no? El tema de Tiberio fue, bueno, pues crearse todo un palacio solo para tener sexo entre ellos con menores de edad, pues es una auténtica locura. Y mi pregunta, Edwin, es, ¿puede ser también esto porque la sociedad romana, entre comillas, era como muy permisiva con el tema del sexo y había fiestas como las bacanales en las que se pegaban unas orgías del carajo y de tal? ¿O no? Simplemente el Tiberio era un chalao que tenía tantísimo poder que le daba igual 8 que 80. ¿Cómo ves esto, Edwin? Pues mira, tú has dado en el blanco con dos cosas. En el estudio del comportamiento humano, sobre todo en las últimas décadas, ya no se tiene en cuenta, ya no se enfoca el análisis únicamente en lo que el individuo hace, sino también en el entorno en el que está e incluso del que viene para tratar de entender esos factores, esas génesis de determinadas conductas. Y tú lo has dicho, en ese momento había un contexto de cierto libertinaje, de cierta pase libre a ciertos comportamientos, no para todos, claramente, y aquí es donde viene el otro elemento que tú mencionas con muchísima certeza, y es el poder. Recordemos que la crueldad, el abuso de los demás, primero es una forma de deshumanizar, de instrumentalizar al otro, pero asimismo es una demostración de dominio, de poder. Entonces es este poder el que empieza a funcionar como un catalizador de, llamémoslo de esta manera, del mal. Lo empieza a potenciar, entre otras cosas, porque si tú tienes poder contigo, las reglas no funcionan que como los demás mortales. Entonces no hay quien te controle, no hay quien te diga no, y en consecuencia es un camino con una cantidad es una pendiente realmente, es un camino en pendiente en el que los comportamientos se van a exagerar, se van a exacerbar, y en este punto, obviamente partiendo del hecho de ese énfasis en el comportamiento sexual, en la sexualidad, en la genitalidad, pues por ahí iba a haber una gran cantidad de depravaciones, pero primero, por el contexto en el que se estaba, y segundo, porque el poder no corrompe, y tú lo dijiste. El poder lo que hace es sacar a flote todo lo perverso que hay en nosotros, y gracias a Dios que muchos de nosotros no tenemos poder, porque creo que si así estamos como sociedad, imagínate si todos tuviéramos la capacidad de pasar por encima de los demás, con ese poder y esa impunidad que trae consigo. Creo que ahí sí ya apague y vámonos. Sí, yo creo que el tema de los emperadores romanos y que sea ese primer gran imperio de la historia, aunque hubo otros, Egipto, Asiria y demás, pero no con el poder de Roma, es lo que hizo que este tipo de personajes tan depravados como por ejemplo Tiberio o Nerón, que quemó Roma para divertirse un rato y mandó a la legión a acuchillar el mar porque decía que se había puesto en guerra con el dios Poseidón, el dios del océano. Es ya un delirio, que en el fondo creo que son en cierta medida los delirios que tienen los políticos a día de hoy, pero gracias a Dios hemos tomado la buena manía de haber recogido la antigua democracia griega y podemos quitar al loco cada 4 años, y si se pasa, pues en muchos países le meten en la cárcel. Si no, seguiríamos viendo auténticas barbaridades, creo yo, porque por desgracia esa es la naturaleza humana. Es que somos así de jodidos, tío. No sé cómo decirlo de otra forma. Es que es cierto, Alejandro Bernal. Otro de los emperadores que tenían costumbres muy exóticas, Juanje, Heliogábalo, un hombre que tenía claras tendencias homosexuales, que solía vestirse como mujer, de quien decían que tenía un harem de hombres y que de hecho elegía a varios de los funcionarios mientras él fue emperador
por el tamaño de su falo y siempre y cuando lo hubieran dejado satisfecho en la intimidad. Y creo que otro de los grandes ejemplos de este tipo de depravación que existía dentro de los emperadores romanos, bueno, Calígula, yo creo que uno de los personajes más polémicos de la historia dentro del ámbito del Imperio Romano, un hombre que fue capaz de nombrar cónsul a su propio caballo porque decía que realmente era el único ser, ojo lo que estoy diciendo, en el cual confiaba realmente, el único ser vivo por el cual sentía una auténtica devoción. Esta era la forma de ver la vida de Calígula. No, es tremendo, ¿vale? Y cuando estábamos hablando estaba recordando que, fijaros, en pleno siglo XX y en pleno siglo XXI, ahora con el conflicto ucraniano, por desgracia, hemos visto cómo se utilizaba y cómo se ha utilizado el sexo como un arma contra una población distinta a la nuestra. Le quiero preguntar ahora a Edwin sobre esto. Yo creo que el que lo llevó a un extremo ya absurdo fue Gengis Khan. Gengis Khan, el creador del mayor imperio de la historia en kilómetros cuadrados, en concreto fue su nieto, el Kublai Khan, el que culminó su obra y terminó teniendo el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Pero Gengis Khan, que creó ese enorme imperio siendo un jefecillo mongol de nada, que a su papá lo envenenan, que él se escapa siendo un esclavo, que se casa con una princesa mongola y que el tipo es muy inteligente y muy habilidoso en cuanto a la creación de ejércitos. Es el creador de la guerra rápida, la famosa Agirklik, que luego los alemanes perfeccionan en la Segunda Guerra Mundial. Pues claro, cada guerrero iba con 5 caballos y eran capaces de recorrer 200 kilómetros al día. Un ejército que hace 1000 años prácticamente fuera capaz de hacer 1000 kilómetros en una semana, era una cosa que no se había visto en la historia. Y entonces el tipo así crea el imperio más grande que haya existido jamás. Y es el hombre que más kilómetros cuadrados ha conquistado en la historia. Bien, pues este angelito, Gengis Khan, que significa rey de reyes o jefe de jefes, a día de hoy el 0,5% de la población mundial es descendiente de los abusos sexuales de Gengis Khan. Se habla de más de 16 millones de personas que descienden directamente de Gengis Khan debido a los abusos sexuales que cometió. Que nos dejó frases para la posteridad que son una cosa súper loca, ¿vale? Como, por ejemplo, había una, a ver si la encuentro, que la tenía por acá. Soy el castigo de Dios. Si no hubiese cometido grandes pecados, si no hubieseis cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo sobre ti. O sea, era tan vanidoso en el esplendor de su conquista que fue capaz de soltar esa frase: soy el castigo de Dios. Y además utilizó la violación, el abuso sexual como parte de su estrategia guerrera. Edwin, ¿cómo se puede llegar a este punto de locura? Pues mira, lo cierto es que lo que ustedes mencionan del uso de la violencia sexual como arma de guerra no es tan ajeno a nuestro contexto colombiano. De hecho, nuestros registros tristemente llenan muchas páginas de historias, de relatos de mujeres, de niñas, de niños, de hombres que fueron abusados por integrantes de XYZ grupo armado. Y pese a lo cruel, porque realmente es un acto muy cruel, es muy interesante encontrar lo que subyace a ese tipo de comportamientos, que a veces eran muy aislados, pero también fueron, en otras ocasiones, parte de una estrategia más compleja, una estrategia militar, que por un lado tiene la intención de vulnerar no solo al individuo, ¿sí? Tanto física como psicológicamente. De hecho, el impacto en la gran mayoría de casos fue mucho más psicológico que físico. Vulnerar también a su grupo familiar,
pero sobre todo dejar una huella en el grupo social. De hecho, y esto empieza desde lo social a marcar territorio, ¿no? Es una conducta bastante territorial por parte de los agresores, pero también hay otra mirada que es la biológica. Y a propósito de lo que tú mencionabas con la historia de Gengis Khan, podríamos decir que él fue un conquistador genético, ¿sí? Él impuso sus genes sobre los de cualquier otro para llevar su dominio no solo a lo territorial y a las vidas de las personas, sino también a su futuro. Y eso tiene una base muy atávica, volvemos a lo mismo, muy primitiva. Recordemos algunos de los documentales que vemos en estos canales de animales y demás, cómo se observa exactamente lo mismo. Se mata con un fin de dominar a la manada, pero también se viola, por ejemplo, a las leonas para humillar al león dominante de la manada y quitarle su lugar. Es decir, la sexualidad siempre ha sido, será, incluso en estos ámbitos mucho más modernos tecnológicamente hablando, una herramienta para imponerse sobre el otro, para dominar al otro, y creo que eso tristemente hace parte de nuestra naturaleza social como mamíferos sociales, como humanos mamíferos, como esta mezcla medio extraña que invade este planeta Tierra. Hombre, es que esto me parece terrorífico, porque estaba pensando, la guerra de los Balcanes, violaciones masivas por parte de los soldados serbios y los paramilitares serbios a mujeres en Bosnia-Herzegovina. Estaba pensando en la violación del 80% de las mujeres de Berlín por parte de los soldados de la Unión Soviética cuando conquistan Alemania. Es muy triste, pero lo peor es que tiene toda la razón cuando nos habla Edwin de aquí en el conflicto colombiano, cuántas mujeres han sido abusadas sexualmente por diferentes actores del conflicto. Y es que esto es terrible, porque fíjate que antes hablaba de Roma y de cómo se peleaban allí en el circo y tal, pero eso ya no lo vemos, ¿vale? La conquista de España o de Gran Bretaña, del continente americano, pero es que eso ya no lo vemos. Pero en cambio esta violencia sexual sí, y eso, amigo, es lo más descorazonador de lo que hemos hablado en este programa, por desgracia. Alejandro Bernal. Hablando de los mongoles, Juanje, uno de los descendientes de Gengis Khan, Tamerlán, uno de los grandes conquistadores y políticos de este origen, Juanje, un personaje al que se le atribuye la muerte de 17 millones de personas por construir un imperio que tenía un tamaño de 8 millones de kilómetros cuadrados en Eurasia. Según algunos historiadores, Tamerlán, para ejemplarizar y también para producir el terror en los pueblos enemigos y en los pueblos vecinos, construía torres de cráneos con los soldados y los pueblos diezmados que este hombre arrasaba hace siglos, Juanje. Sí, la crueldad mongola fue terrible. O sea, por ejemplo, Gengis Khan, una de las cosas que hacía, si algún pueblo no se le quería someter, a todos los supervivientes los mandaba hervir vivos. Lo hizo con la última tribu mongola, por ejemplo. Bueno, eso no les perdonó porque son los que habían envenenado a su padre. Los mandó a hervir vivos a absolutamente todos los que sobrevivieron a la batalla, sus mujeres y sus hijos, para que no quedara absolutamente nadie. Y faltando 10 minutitos para terminar, lo que quiero decir es que, vamos a ver, al final todos necesitamos idealizar nuestro pasado porque no podemos reconocer, y por eso digo que este podcast es una lección de humildad, no podemos reconocer que nuestros ancestros son tremendamente crueles. Entonces uno va a Mongolia y hay estatuas de Gengis Khan, ¿vale? Y hay estatuas de Gengis Khan porque, bueno, pues unificó al pueblo mongol y tal, y idealizamos todo lo que sucedió en el pasado. Y dirá la gente, no, pues es que los mongoles son una gente así un poco bruta. No, señores, hay que pensar, por ejemplo, que los vikingos, que hoy día tenemos series de vikingos magníficas,
y que son parte de novelas y tal, y es verdad, o sea, la era vikinga cambió el mundo, o sea, estos señores que vivían en la península escandinava en el siglo VIII después de Cristo y que salieron y crearon desde la Rus de Kiev hasta fueron los que fundaron la ciudad de Dublín en Irlanda, y el mundo se transformó, y hoy día noruegos, suecos y daneses pues están orgullosos de su pasado vikingo y de los logros que hicieron. Llegaron a América 5 siglos antes que Cristóbal Colón, pero los vikingos eran igual de súper crueles. O sea, cuando fueron a atacar Francia, por ejemplo, y se quedaron con la región de Normandía, en los pueblos que iban conquistando para que la gente huyera y les dejara sus cosas de valor, porque lo que más hacían, obvio, era saquear, iban ahorcando todos los niños por el camino. Los niños, los pequeñitos menores de edad, para dar terror y que la gente no se enfrentara con ellos en batalla. Y cuando hablo de los vikingos, aunque los romanos y todos hemos sido cultura guerrera, los españoles, los indígenas, los británicos, absolutamente todos, en el caso vikingo, digamos que era una vuelta de tuerca más. Porque si yo no moría con la espada en la mano o salpicado por la sangre de un enemigo, no podía ir al Valhalla. Y ya es ver la guerra y la violencia como una forma de vida auspiciada en la religión, en una trascendencia. Ojo con esto, que antes de escuchar la respuesta de Edwin, me estoy acordando de Goering en los juicios de Nuremberg, cuando decía, bueno, ¿y por qué está todo el mundo tan escandalizado? ¿Por qué hemos salido a conquistar? ¿Y dónde están las colonias británicas y las francesas? ¿Y aquí no es un héroe Napoleón? ¿Y qué fue lo que hizo Napoleón? ¿Vale? Eso era Hermann Goering, una de las piezas fundamentales del nazismo y del ejército alemán en los juicios de Nuremberg. Y es que, por desgracia, ese alarde de la cultura guerrera y de la conquista, pues le hemos hecho toda la pompa hasta hace 3 días. Esa es la realidad. No sé qué opina Edwin. Total. De hecho, en una sociedad machista como la que impera en este planeta, ese tipo de comportamientos, en este caso el guerrerismo, se reconocen, se alaban y se promueven. Y lo que pasa ahí es que se empieza a dar una inversión en la escala de valores, que es lo que sucede en la guerra. Digamos que fuera de ella lo que primaría sería el respeto por la vida, en tanto que dentro de la guerra ya no tanto. Es más, a ti te pueden condecorar por matar a muchos, ¿sí? Porque estás vestido con una bandera, con un supuesto propósito, porque no sabemos realmente qué es lo que hay en la cabeza de muchos de estos combatientes antiguos y recientes. Pero ciertamente la guerra, y por nuestro componente biológico tendiente a la agresividad, ojo, la agresividad es innata, la violencia ya es una construcción nuestra, una construcción social, siempre nos va a acompañar. Y si sumamos, y aquí obviamente ustedes son los expertos con lo que han investigado, pero cuando la guerra además se convierte en un negocio, en una industria, pues con mayor razón va a haber quienes la promuevan y quienes quieran beneficiarse de ese negocio. De hecho, pues los mercenarios no es que hayan aparecido de la nada, ¿sí? Había un fin lucrativo detrás de su dedo en el disparador. Fíjate que antes el fin lucrativo era la conquista en sí y el saqueo, ¿vale? Y tener nuevas tierras que te dieran tributos. Hoy día la industria armamentística es enorme. En Estados Unidos emplea a 3 millones de personas, mueve muchísimos cientos de miles de millones de dólares al año. Pero el problema es el siguiente. Yo el otro día, leyéndome un libro de geopolítica, que me pareció espectacular, por cierto, leí una cosa que me impactó. ¿Qué país del mundo sería a día de hoy capaz de no tener ejército? De pensar que sus vecinos son buena gente
y aquí no pasa nada. Bueno, que Costa Rica no tiene ejército, ¿eh? Un aplauso para los ticos desde aquí, que son unos genios, y ellos han dicho, no tenemos ejército, arreando. Pero en general, esa industria armamentística, porque gracias a Dios no tenemos la violencia que teníamos antes, sin esa industria armamentística no podríamos defendernos. Y esa sospecha de que el vecino a lo mejor no es tan bueno como yo me creo, aunque a día de hoy invadir países ya no está de moda, pero mira Rusia lo que está haciendo, es complejo. ¿Quién se atreve a esto, Edwin? ¿Hasta dónde llega la bondad humana para que digamos, no hace falta ya, tira las pistolas y las armas y las hachas, que ya somos buenos? Ese es el problema. No, es muy complicado, es muy complicado. Mira que tú lo acabas de decir, antes el paradigma era ir a batallar, ¿sí? Atacar algo. Hoy la industria, y bueno, esto nos salimos, pero es de lo mismo. Pero hoy en día la industria se mantiene ya no con el paradigma de vamos a atacar, sino nos vamos a defender. ¿Mm? Y eso va a terrenos tan llanos y tan sencillos como el vecino que se arma pendiente de que su vecino no le pase, no invada su territorio. En las fincas, el hecho de que exista una escopeta ya anticipa el pensamiento de que si me invaden, si alguien entra a mi propiedad, estaré en la obligación de defenderla, obligación entre comillas. Entonces, creo que también dentro de nuestro código genético se ha instaurado el afán del combate, así sea absolutamente innecesario, como muchas de las guerras en la historia de la humanidad nos han demostrado que lo eran, completamente innecesarias y más el reflejo de el egoísmo, la avaricia, el orgullo, la necesidad de ser alguien con poder. Tú me preguntas cuánta bondad hay en el mundo. Yo creo que mucha. El problema es que termina siendo opacada por estos mega actos de salvajismo y crueldad. Pero con el hecho de salir a la calle y ver a una persona dándole agua a un perrito en un día soleado, muy caluroso, con el hecho de que a propósito del terremoto que hubo en Turquía y en Siria, millones de personas se estén movilizando para enviar así sea una libra de arroz o una manta, creo que eso puede, como ya lo he dicho en otros programas, puede que no cambie el mundo, pero sí cambia el mundo de esas personas y a través de eso se siembra bondad. Pues qué bonito ese mensaje y ojalá todo el mundo tomara nota. Bueno, señores, quedan 2 minutitos escasos. Alejandro Bernal, tus conclusiones y tu cierre, amigo. Juanje, yo creo que este programa es una lección de humildad. No somos ni mejores ni peores que nadie. Definitivamente la violencia es un componente que hemos tenido inherente en nuestra especie desde que existe, pero me quedo con algo que dijo Edwin: quien salva a una persona, salva al mundo. Intentemos ser mejores personas, aprender de nuestra historia para no repetir nuestros errores. Si les gusta mi trabajo, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esta plataforma, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernal3. Amigo Edwin, tienes 40 segunditos. Soltemos el pasado, es un lastre, y pensemos en perdonar, no para enrostrar, no para cobrar, no para mostrarnos superiores a nadie más, sino sencillamente para avanzar desde la sanidad, aprender de lo que hemos hecho, aprender de nuestros errores, perdonar los errores ajenos y continuar. Los rencores, así como el pasado, solo nos mantienen en un lugar, allá atrás. Y además el odio agria el estómago. Está demostrado hasta científicamente que da acidez. Así que olviden la oscuridad, olviden la sombra. Yo sí creo que hay un germen dentro nuestro que es luz y que es bondad. La solidaridad es tan intrínseca al ser humano como la violencia abusiva por parte de los poderosos. Lo único que hace que siga teniendo fe es que la historia me demostró que al final siempre gana la luz, y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.